buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en la presentación de su programa Tiempo Decisivo desde Atomayor, República Dominicana. Buenos días para nuestra distinguida Cridia Figueroa. Muy buenos días para mi muy amado pastor Diógenes Lorenzo Morales. Buenos días para esa vasta audiencia, los revidentes, que en esta mañana, como todos los martes, se deleitan no en mirar nuestras bellezas físicas, sino en escuchar la palabra del Señor, que a través de este medio pues es llevada a cada uno de ustedes. Así que en esta mañana la paz del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en sus planes, en sus proyectos, que puedan ver la gracia del Señor y recibir sus abrazos. Un saludo maravilloso y grande, un abrazo para nuestra querida María del Carmen Betancourt. La paz del Todopoderoso contigo, pastora del Señor, aleluya. Bueno, ella dice, Dios les bendiga, amados. Un tema muy interesante. Bueno, vamos a estar hablando acerca de la desobediencia espiritual y la desobediencia civil. Alabado el que vive, está contenido en Jeremías, capítulo 5, versículo 20 al 31. La situación y la consecuencia de la desobediencia. Hay problemas, aleluya. Y qué bueno que empezando ya nuestra distinguida María del Carmen está ahí, disfrutando de ese merenguito de música típica que identifica a la República Dominicana y nuestra cultura con Raquel Arias. Escuche eso. Y el acordeón. Alaba si puede. Oh Señor, no hay como tú entre los dioses, ni porque igual en tu boca, todas las naciones que moran. Oh Señor, no hay como tú entre los dioses, ni porque igual en tu boca, todas las naciones que moran. Aleluya. Oh Señor, no hay como tú entre los dioses. Bueno, Clidia, se une también Katy Puello a esta transmisión. La bendición de Dios esté llegando también a su casa, a su familia. Amén. De una forma maravillosa en el día Señor, de hoy. eso es lo importante. Alabado el que vive por Santo los siglos de los siglos. ¿Sabe que es muy bueno el tema de la desobediencia? Porque muchas personas se preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre la desobediencia? Así que la Biblia define la desobediencia como cualquier elección, aleluya, que sea contraria a lo que Dios ha instruido. Eso es así. O sea, cuando uno toma la decisión de hacer algo diferente, distinto al mandato de parte de Dios, y sin tener la revelación divina, fácilmente está desobedeciendo. Y empieza entonces a recibir las consecuencias de tal decisión, sin contar con la aprobación del Padre, porque somos hijos de Dios. Entonces, estamos hablando para el pueblo del Señor. Cuando nosotros como pueblo del Señor, nuestro Padre es Dios, y debemos consultar a Él y esperar la respuesta de Él, contar con su aprobación. Cuando no es así, entonces empezamos a sufrir y a vivir situaciones y hablamos, penosas. Clidia, para el pueblo de Dios y también para la masa universal que no es creyente, que no le está sirviendo a Dios. Por eso hablamos de la desobediencia tanto espiritual como civil, que tiene que ver con la desobediencia, porque recuérdate bien, la palabra de Dios enseña que de tal manera amó Dios a este mundo, Así es. que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero cuando digo, perdóname, ¿verdad? Que le interrumpa. Cuando digo para nosotros como pueblo, sabemos y tenemos conocimiento de que el Señor es el autor y consumador de todas las cosas y que Él tiene el conocimiento del futuro. El inconverso, por ende, piensa y actúa sin pensar en las consecuencias. Por eso es que digo que es más bien para nosotros, pero claro está, la desobediencia civil, la cual se refiere a todo ser humano, abarca todo. Podemos ver el resultado de las cosas que vivimos a diario, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. ¿Por qué? Un ejemplo, podemos hablar de los gobiernos cuando quieren pues postularse, se postulan y logran su objetivo, hacen muchas promesas.
las cuales no cumplen y tienen la Biblia y ese juramento por la palabra del Señor, que van a cumplir con lo que han prometido, que van a hacer tal o cual cosa y no terminan haciendo nada. O sea, ya ahí Y se no está solamente fallando. eso, sino que cuando Dios le dio leyes al pueblo de Israel, tanto de contenido espiritual como de contenido civil, por eso le dio las leyes humanitarias. Amén. Que tienen que cumplirse Y respetarse. tanto el pueblo en Eso es sentido así. espiritual como en sentido civil. Así es. Hay que someterse. De hecho, la palabra dice que debemos obedecer a las autoridades porque han sido Establecida por Dios. ¿verdad que sí? Eso es así. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Obedecerlas, Pagar cumplir la palabra del Señor. Los impuestos, pagar nuestros tributos, al que respeto, dice Amén. la palabra de Dios. Así Entonces, es. la desobediencia en cualquier orden que quebranta una norma establecida está desobedeciendo. Así es. Y No solamente afectando a las autoridades, sino al también Señor. a Dios, porque dice que las autoridades han sido establecidas por por Dios. Por eso vamos en ese rango y en esa línea con lo que tiene que ver con la desobediencia, porque nosotros sabemos que en el caso, por ejemplo, del primer hombre desobediente, Amén. hablando de Adán y Eva, Así es. la desobediencia resultó, alabado sea Dios para siempre, En todo lo que tenemos hoy. sí, no, la separación del hombre de Dios, Exactamente, y toda a la través poder- del pecado, como, ¿por qué? Pues porque quebrantó, desobedecieron las palabras dadas por el Señor. quebrantó Sí, así la es. norma que Dios le había dado. Dios le dijo bien claro, de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, usted puede comer, Así es. alimentarse bien, pero hay un árbol específico Señalado. señalado. que Este no lo toquen. No, usted no lo De este puede no tocar. pueden comer. El día que toquen ese árbol. Ciertamente morirán. Aleluya. Y bueno, la muerte no era en sí una muerte física. Amén. Era una muerte espiritual. Peor aún. Que tiene que ver con la separación. La del hombre. separación de Dios, del hombre de Dios. Así Bueno, es. y cuando tú dices peor aún, me llama la atención, ¿sabes por qué? Y me gusta el término que utilizas, porque es preferible morir antes que estar separado de Dios. Sí, por eso peor aún, porque esta muerte física, claro, por causa del pecado, porque desde en sus inicios no fue así, no fuimos creados para morir, sino para vivir eternamente. Pero la muerte física de todos modos nos va a llegar y trayéndolo a estos tiempos donde ya por causa del pecado justamente todo ser humano morirá. La muerte física es indiscutible, es inevitable. para Además todos. de que morir en Cristo es ganancia. Así es. Si te mueres con Dios en el corazón, Estás ganando. ¿verdad que sí? Te vas al Definitivamente. trono de la Aunque el gracia. pueblo no lo acepte, aunque las familias sufran, se sufran, no importa la edad que se tenga, se irás ganando. El que muere con Cristo de verdad en su corazón está ganando. Bueno, es posible. Bueno, de hecho dice la palabra que nosotros anhelamos ser vestido de ese hombre espiritual y de que esto mortal se vista de inmortalidad. Alabado el que vive. Amén. A veces es un poco difícil entenderlo, pero así que lo enseña la Escritura. Aunque muchos en los momentos críticos de nuestra vida, de enfermedad, buscamos mejorar nuestra salud porque nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Hay que ser claro con eso. Pero aún así, la palabra sigue diciendo que morir con Cristo es preferible a que morir sin Él, Exactamente. alabado sea Dios para siempre, e ir a la condenación eterna. Donde la palabra del Señor dice que anhelamos que esto mortal sea vestido de inmortalidad. No es que yo ande por ahí deseando morirme, como dijo el pastor. Es que aún buscando ayuda médica para restablecer mi salud, si es que estoy quebrantada, aún en medio de esos momentos de que estoy sentada frente a los médicos, en mi interior está ese anhelo, porque aunque sea para un día, no para el hoy ni para el ahora, pero ese anhelo está en cada creyente, en cada persona que ha conocido a Jesucristo y que ha conocido por la palabra que una vida maravillosa nos espera, donde no hay dolor ni angustia, donde viviremos por toda la eternidad al lado de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Creador. Muy adentro de cada creyente que ha tenido ese encuentro está ese anhelo.
Bueno, y cuando la gente entonces parta con Cristo Jesús y se vaya a la eternidad, se acabó el gemir y se acabó el llorar. Así Ya no es. tendrá que estar visitando médicos, aleluya, ni tomando pastillas, ni medicinas y cosas así por el estilo. Ahora, Miles de calamidades. se la dejan atrás. desobediencia es un peligro mortal para los seres humanos, tanto en sentido civil como en sentido espiritual. Por ejemplo, las naciones de Israel y de Judá, Lidia, fueron destruidas debido precisamente a la desobediencia de las leyes de Dios. Amén. Y si tú sigues hablando por ahí para abajo, como tú dices, hablando de Sodoma y Gomorra, Constantemente el pueblo de Israel se participó en desobediencia. aleluya, Constantemente, desde Génesis por allá vemos que es el primer libro, vemos como el Señor dice en su palabra que los pensamientos del hombre son de continuo el mal, pecando, abrazándose al pecado. ahora si tú preguntas que cuál es la respuesta para la desobediencia, es en sí, Obediencia. la obediencia es la respuesta. Si usted quiere solucionar su problema de desobediencia, Obediencia. lo único que usted necesita es obedecer. Bueno, se suma el primo, Mi primo. José Antonio Trinidad, el primo de Cridia. Así Dice, es. pastor, buenos días. Muchas bendiciones para usted y para la prima. Está muy claro. Está muy clarito. De que soy su primo. Muy clarito. Alabado sea Dios para siempre. De manera que la obediencia siempre ha sido la respuesta Así es. para solucionar el problema de Y desobediencia. seguirá siendo. Aleluya, pero la desobediencia siempre ha tenido sus consecuencias, aún después del arrepentimiento. O sea, aunque la gente se arrepienta, después de haber desobedecido, y podemos ver algunas enseñanzas en la palabra de Amén. Dios, de hombres y mujeres que a pesar de haberse arrepentido, como el caso de David, Así es. David se arrepintió cuando le falló el Señor, sin embargo, las consecuencias tampoco se hicieron esperar. Amén. La palabra dada a David, a él se le iba a perdonar la vida, pero habían unas consecuencias. Y cuando él dijo que el que tal hizo, refiriéndose a la palabra que le llevó el profeta Natán, él mismo se condenó, porque él dijo, el que tal hizo, que no sabía que se trataba de su persona, deberá pagar 4 tanto. Que esa palabra la encontramos en Éxodo, donde hay una palabra que degollar un buey pagará una cantidad, que matar una ovejita pues pagará 4 por ella. Entonces, como la palabra dada por Natán le hablaba de una oveja, él dijo que el que tal hizo pagaría 4 tanto. Entonces, él que fue el que hizo tal cosa, pagó 4 tanto. Entonces, cuando nos vamos a la palabra, vemos que fueron 4 los hijos de David que perecieron de formas muy dolorosas y extrañas, comenzando por el primero, que fue el hijo habido en esa relación con Jezabel. Bueno, es triste, pero es bueno que la gente entienda cuál es el significado, según la Biblia, de la desobediencia. Amén. Desobediencia es fallar en seguir las leyes, las instrucciones que Dios nos da. Partiendo de ese criterio y analizando en la actualidad la posición de la iglesia y de muchos de nosotros, los creyentes, ¿tú crees que participamos, caemos en el terreno de la desobediencia de alguna Claro. manera si fallamos en seguir las leyes y las instrucciones que Dios nos da? Claro que sí, fallamos, y todos fallamos, de alguna manera todos fallamos. Tenemos esa Todos debilidad. tenemos una debilidad porque está en nosotros, somos humanos, estamos en esta tierra. Ahora, debemos tener mucho cuidado y que nuestro oído esté presto para escuchar el consejo de Jehová. Y también cuando vamos a tomar una decisión, clamar al Señor, pero también esperar su respuesta. Porque no es orar y rápido actuar sin esperar respuesta. O sea, no debemos ser demasiado intrépidos. Exacto, porque me voy en una línea, porque a veces en el matrimonio, lo que son las relaciones de pareja, en diferentes aspectos de nuestras vidas, oramos al Señor, vamos a, por ejemplo, oro al Señor porque quiero comprar un terreno, quiero comprar una casa, pero yo debo esperar la respuesta del Señor para obtener esa casa, porque si ya yo le pregunté a papá no es sordo ni es loco, debemos estar claros de que papá
no es loco, no es sordo, y que es muy obediente, que es muy bueno, y que no nos deja sin respuesta. Vamos a esperar en su momento que Él nos diga, porque posiblemente le pedimos y Él está esperando que le pidamos, porque Él dice en su palabra que pidamos a Él, que clamemos a Él. Y se lo dará. Pero Él está buscando, Él está preparando en su momento para darnos lo que nosotros necesitamos en otro lugar, no precisamente en la que yo le presenté. Entonces yo me adelanto, porque como Él se tardó, hago como Saúl y me adelanto. Entonces ahí vienen las consecuencias, vienen los problemas. Entonces reconozco en el camino, porque la palabra dice que no se supone que fallemos, pero que sí fallamos. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, ¿verdad? En el camino nos damos cuenta que fallamos. Me gusta y eso venimos a los pies de porque Dios Cristo. de antemano sabía que íbamos Exacto. a fallar y nos colocó A abogado, desobedecer. aleluya, Amén. para que sirva de intermediario entre Dios y Entre nosotros. Dios y los hombres. Entonces, en el camino nos damos cuenta que le fallamos, que hicimos las cosas mal. ¿Por qué? Porque estamos mirando que lo que yo esperaba no era. Entonces me arrepiento, empieza el corazón, el mismo Espíritu de Dios empieza a trabajar con uno y a dejarle ver, caramba, no esperé, y ahí están los resultados. Y nos arrepentimos, pero van a ver, los problemas van a seguir. ¿Sabe que Va a tener que a buscar mucho, perdóneme, pastor. Vamos entonces a tener que orar y clamar y humillarnos delante de la presencia del Señor, que te perdona. Sí, nos perdonan, pero hay una consecuencia. Si ese terreno que compraste sin esperar en su respuesta se inunda, si tiene problemas de herederos, si tiene problemas antiguos que no están resueltos, todo eso tienes que pelearlo y estarte tranquilo porque tú no esperaste la respuesta del que conoce el terreno. Bueno, me gustó tu argumento y me quedo con la primera palabra cuando hablaste, por ejemplo, en el término familiar que tiene que ver con el matrimonio y la familia. A veces hay situaciones que se dan en la familia, especialmente entre parejas, como tú enfocaste al principio y te fuiste por el terreno. Ahora yo me quedo con la familia y digo, hay ocasiones que pasan cosas que no nos agradan. Y la primera reacción es tomar la decisión de separarnos y buscar un abogado para hacer un divorcio. Sin antes ir a la presencia de Dios, postrarnos, pedir la dirección de nuestro Padre. Y entonces vienen las consecuencias, porque ahí están los hijos desamparados. Y aleluya. Y a largo plazo se producen una serie de circunstancias que si nosotros hubiésemos tomado de forma delicada la situación, buscando la dirección de Dios, pensando bien qué es lo que conviene, a lo mejor no caemos en el terreno de la desobediencia, porque nosotros sabemos el pacto que hicimos delante de Dios, cómo debemos resolver la situación. Y a veces nuestra ligereza nos hace pensar o tomar decisiones que no son apropiadas. De que el divorcio es la solución. Entonces yo retomo el tema y me voy antes de firmar, de hacer el pacto. ¿Verdad? Por eso, si clamamos a Dios y estamos orando por una esposa, por un esposo, por una pareja, por un novio, por una novia primero, que eso va primero, ¿verdad? Y ya está enfocado en una persona. Cuando Dios dé respuesta, entonces empiecen a los planes de boda y demás. Porque me imagino que usted conoce. Casarse bajo la dirección de Dios en desobediencia es un problema. Amén. Aún en la dirección del Dios, aún Dios haya aprobado, hay que esperar el tiempo. Y si Dios no ha aprobado, es un fracaso, es un problema. Y después de ya casado, ¿qué? Vienen los sufrimientos, porque usted no contó con la aprobación del Señor para ese matrimonio, y eso es desobediencia. E incluso se dan casos en los que el Señor de alguna manera da su palabra y deja saber que no, y como quiera se realiza. Entonces debe tener mucha fuerza espiritual, porque todo esto lo puede arrastrar para el mundo. Bueno, hay una batalla entonces. De algún modo tú estás diciendo que todos lo que sea desobediencia en el terreno que sea de la vida, trae dolor, trae angustia, trae dificultades. De hecho, en la primera pareja, ¿verdad?, que incurrió yo, ya hablamos de eso, Adán y Eva en desobediencia por no obedecer la palabra, las instrucciones de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de desobediencia de las personas, alabado sea Dios para siempre, y sus devastadoras consecuencias. Cuando nosotros hablamos de Adán y Eva, por causa de esa desobediencia, el mundo entero
ha pagado, estamos pagando y seguiremos pagando las consecuencias. Pero entonces nosotros... Porque en Adán todos fuimos Exactamente. constituidos pecadores. Pero cuando nosotros analizamos más de cerca la situación a ellos directamente, por esa desobediencia entró el pecado al mundo, donde todo el mundo vivía en paz. Ahí entonces entró el pecado. Y entonces vemos que en su casa entró el pecado al corazón de uno de los hijos, quitándole la vida al otro. Así. O sea, de ellos no haber desobedecido, ellos no hubiesen vivido esa experiencia. La Nosotros- cadena de pecado se extendió y se fue extendiendo, hasta pero- llegar a nosotros. Pero también. amén, y hasta nuestras generaciones futuras y todos los que vivan de aquí en adelante también serán marcados y tocados por lo que es el pecado, pero que vemos que en su casa pasó una desgracia terrible que les hirió lo más profundo cuando un hijo le quitó la vida al otro. O sea, la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia son muy duras, pueden ser muy difíciles. Bueno, afortunadamente, Clidia, hay buenas noticias y es que las personas siempre pueden arrepentirse Amén. y elegir la obediencia y cambiar ese triste momento, ¿verdad?, de su vida que hayan estado viviendo, o amargos momentos que haya estado pasando la familia. Cuando Así uno confiesa su pecado y se aparta, dice la Alcanzará Biblia, misericordia. ¿verdad que sí? Sí, alcanzará misericordia. Sin embargo, hay unas consecuencias Aleluya, hay a consecuencias. vivir. Hay unas consecuencias que tenemos que pagar. Porque es que Dios es santo, santo, santo. Tú sabes que cuando Natán amonestó a David y le hizo notorio y claro su pecado, entonces David tomó una postura de arrepentimiento. Y Exactamente. eso nosotros podemos verla en el Salmo 51, que donde Sí. él dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué? Porque reconocía. Amén. Porque ahí fue cuando él reconoció que su pecado era grande delante del Señor. Lo reconozco Sí, reconozco que el pecado es grande. y está siempre delante de Y mí. está siempre ahí delante de él. 24/7, Clidia, un lenguaje moderno. Exactamente, porque es como, wow, ¿cómo le pude fallar a Dios? En todo lo que voy a hacer, está mirando ahí situaciones que le traen, le recuerdan lo que él hizo. No, cometió adulterio Pobrecito. con la mujer de Uría y entonces lo mandó a asesinar. Bueno, ahí se envuelven muchas cosas, ahí hubo mentiras, Engaños. hubo engaños, hubo traición, hubo asesinato, hubo adulterio, y hubo de todo, porque también quería que ese hijo suyo creciese en un hogar con un padre que no era él, que no era su padre. Porque eso fue lo que él planificó cuando él procuró que Urías fuese a dormir con su mujer, para que cuando empezara a escupir largo por los malestares del embarazo, él se pusiese contento, mi mujer va a tener un hijo, y luego mirarlo de lejito, el hijo del rey, pero mirándolo de lejito. O sea, se planifica mucho cuando se peca, y el pecado trae esa mentalidad diabólica de planificar para seguir añadiendo pecado a pecado. Debemos tener cuidado. Yo no soy un angelito, mi pastor no es un angelito, somos seres humanos que hemos reconocido al Señor y que fallamos, pero que debemos tener mucho cuidado en nuestras determinaciones diarias para no faltar al Señor, porque al Señor no se le pasa una sin que la vea, al Señor No, se le escapa no se le nada. pasan bolas de humo. No, al a Señor Dios. no, ni de humo, ni de fuego, ni de nada. El Señor lo conoce todo. Así que debemos tener cuidado por nuestro propio bien y para mantener esa relación con el Señor y para no darle lugar al diablo. Además de que nos evitamos muchas consecuencias honestas, muchos como dolores el de caso, cabeza. por ejemplo, de la pérdida de los hijos de David. Amén. Especialmente el caso de Absalón. Muy triste. De verdad, oh, muy sí. trágico, muy trágico. En la Sí. Biblia, la desobediencia siempre ha tenido consecuencias. Por ejemplo, la Biblia habla de los juicios que vienen sobre el hombre cuando se desobedece a Dios. Amén. En el caso cuando José murió, los israelitas desobedecieron y adoraron a otros dioses dentro de otros actos de desobediencia que cometieron. Aleluya. Oye eso, y ¿sabe qué pasó? Dios se enfureció y le puso consecuencias fuertes al pueblo, alabado sea Dios para siempre, que inclusive generó en la esclavitud del pueblo, Santo. bendito sea Dios para siempre, a permitir que Israel fuera
derrotado en batalla también. Exactamente. Alabado sea Dios para siempre. Y fíjese que a veces cuando vamos a la palabra, por la desobediencia de un hombre, que claro está desde el principio la desobediencia de dos, El caso la de humanidad. Adán. Exactamente, pero también en el caso vemos en Josué, como también por la desobediencia de un hombre que se robó un lingote de oro Ajá. y que hizo cosas que no debió hacer. El caso de Acán. Exactamente, el caso de Acán, el pueblo perdió la guerra. Y la fueron familia muchísimos también muertos. de Acán se Sí, perdió completa. La familia de Acán que quizás no estaban de acuerdo, porque mire qué cosa, es posible que usted vea a su esposo, a su esposa, a sus hijos fraguando algo, ya hoy no es así, gracias al Señor. Pero en aquel entonces es posible que alguien de la familia de Acán no estuviese de acuerdo. Sin embargo, se abrió la tira y se lo tragó a todos. Entonces debemos tener mucho cuidado porque Dios sigue siendo Dios. A pesar de lo que dice la palabra, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y que los padres ya no, los hijos no comerán, no tendrán la dentera por las uvas agrias que comieron sus padres. Ahora cada quien paga por su Cada propia uno es culpa. responsable de sus acciones, Eso pero de es alguna manera somos heridos porque aunque yo no sea responsable y no pague directamente, óigame, directamente por las cosas malas, negativas que hagan las hijas mías, pero de alguna manera voy a pagar, porque si yo la veo sufriendo por alguna situación, por algo que hicieron, ese dolor es mío, yo lo voy a sufrir como madre. De todos modos sufrimos. No sufrimos las consecuencias en cuanto al pecado, pagando por lo que hicieron ellos, pero sufrimos, o sea, de todas maneras somos tocados. Bueno, estamos hablando de que la obediencia siempre ha sido la solución para la Y desobediencia. será. Amén. Ahora, la desobediencia de un hombre, en el caso de Adán, le trajo la separación de Dios, aleluya, pero la obediencia de un hombre también le Exactamente. trajo el acercamiento. Eso está en Romanos 5, ¿verdad? A Como través habla. de Jesús, Así es. bendito el que vive, por Romanos, el capítulo 11, 30 y 32 habla también Y de en eso. Romanos 5 sí habla de que Aleluya. así como Porque- por uno, Sí, aleluya, entró el pecado, así también por uno entró la vida, La vida. a través de Cristo, Aleluya. bendito sea Dios para siempre. En uno nosotros morimos, pero en otro somos en vividos. otros vivificados. Somos Gloria a Dios. vivificados. por su Bendito sea Dios para misericordia. siempre. Ahora, sabemos que Dios es misericordioso, porque nosotros conocemos la historia, por ejemplo, de un rey conocido como Manasés, que fue uno de los reyes más malvados Perverso de Judea. por Sin demás. embargo, fue capaz de arrepentirse y de volver a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Se devolvió de su desobediencia y Dios tuvo misericordia de él. Eso es maravilloso encontrarnos con estas citas bíblicas, porque posiblemente, óyeme, tenemos un enemigo que vive encima martillando cuando la persona falla de alguna manera, queriendo arrastrarlo por completo. Ya lo perdiste, ya fallaste, ya heriste, ya hiciste. Entonces cuando nos encontramos con estas citas bíblicas, vemos que hay esperanza para volvernos a el Señor, porque cuando Dios perdonó a un demonio como Manasés, Sí, porque Óigame. la palabra le queda como anillo al dedo. oh, un demonio, un hombre malo, las cosas que hizo este rey, fue un hombre malvado, pero cuando su corazón con sinceridad se arrepintió delante del Señor, el Señor lo perdonó. Una prueba de lo que dice la Una palabra de prueba de Dios, su que es un misericordia. corazón contrito y humillado. No lo desprecia No, el no, Señor. no, Así Dios no es. desprecia. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Pero ese comentario hace necesario que nosotros retornemos y traigamos a colación el pasaje bíblico que está en Isaías capítulo 1. O sea, el pueblo se torna tan desobediente que llega en un momento en que los animales tienen más discernimiento Así en conocer a sus amos que conocer a Dios. Amén. Aleluya. Y Dios dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Pero Su pueblo. mi pueblo ha perdido la cabeza, no genera, no tiene Peor que entendimiento. animales, qué vergüenza. Porque cayó en el terreno de la desobediencia. Así es. Y estaba adorando a Dios simplemente de labios, pero su corazón estaba muy lejos. ¿Verdad? Y el Señor hace una descripción de todas las cosas que el pueblo recibe. Y ahí podemos Como ver religión, somos religiosos muchas veces.
Y lamentablemente, pastor, hoy día tenemos muchas personas religiosas. Y mucho parecido también con ese pueblo. Sí, mucho parecido con ese pueblo, porque tenemos muchas personas religiosas haciendo actividades como gente que verdaderamente ama al Señor. Y con toda honestidad le digo, es mejor que el mundo piense que yo no soy creyente porque no ando haciendo tanta bulla, pero tener una relación con el Señor, ser conocida por Dios, aunque el mundo y la gente digan de mí lo que quieran decir, y no, que no sea acepto delante del Señor, aunque el mundo diga, wow, me alabe y me brinque y me dé muchos elogios. Aunque el mundo no me vea a mí, guardando días de reposo, haciendo fiestas solemnes, haciendo sacrificios y holocaustos. Incluso, pastor, un sinnúmero de actividades simplemente con la mira a obtener bienes materiales, pero mi corazón lejos del Señor. Bueno, el Señor encontró que ese pueblo tenía sus manos manchadas de sangre. Así es. Aleluya. Y no recibió ni las fiestas solemnes, ni las lunas nuevas, ni los días de reposo, ni los sacrificios, ni holocaustos que le estaban haciendo, que se puede asimilar a muchos cultos que se hacen en estos tiempos y muchas actividades que se hacen, que tienen un propósito y un plan de parte del hombre, que van divorciados del plan y el propósito de Dios. Así es. Y el Señor lo llamó desde el 16 al 18 y le dijo al pueblo, no, tienen que cambiar su conducta y su estilo de vida, lavaos y limpiaos. Amén. Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos, aprendan a hacer lo bueno y dejen hacer lo malo. Realmente eso es lo que quiere el Señor de su iglesia, que seamos íntegros delante de Él. Aleluya. Y que no estemos buscando elogio, que no estemos buscando aparentar, que no estemos buscando ser vistos como lo hacían los escribas y los fariseos de aquel entonces. Hoy tenemos muchos escribas y fariseos con mucha apariencia de piedad y los corazones dañados. Bastante lejos de Dios. Bastante lejos de Dios. Ahora anhelando un sinnúmero de cosas que están totalmente lejos de Dios. Sí, para entrar al texto bíblico en el día de hoy y compartir algunas cosas, la advertencia según la palabra de Dios. Aun si una persona, aleluya, puede volver a Dios, arrepentirse de su desobediencia, el daño que generó su desobediencia ya está hecho. Está hecho. Entonces, claro, las consecuencias no se hacen esperar. No. El Señor nos fortalece, sí, para bregar con la situación, pero cada vez que se encuentre basada en esa situación, con un momento muy difícil, no quiere explotar, vaya delante del Señor. Señor, ten misericordia. Señor, dame fuerza. Señor, dame sabiduría. Reconozca que eso no era lo que Dios tenía para usted. Se casó con una dama que no era la que Dios le tenía. Y ahora las cosas son totalmente diferentes a lo que usted esperaba, o lo que le mostró, o lo que le dijo, o lo que hablaron. Ahora es diferente. No le quiera dar un puñetazo, no la quiera dejar. Vaya a ser Señor, Señor, dame sabiduría. De igual manera, se casó con un varón que no es lo que usted esperaba. Vaya al Señor, Señor, dame sabiduría. Invirtió en un negocio, todo lo que tenía, en un negocio que no era. Vaya al Señor, Padre, ayúdame. No me dejes solo, por favor. No explote. Usted se lo buscó. Bueno, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clarísima cuando dice que Dios honrará la obediencia. Muy Dios bien que la honrará. Eso es honra a toda la persona que se somete Amén. a su palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora bien, cuando persisto, Lidia, en desobedecer la voluntad de Dios, estaré destinados a los problemas. Amén. Amén. Si tú buscas, por ejemplo, Proverbios, versículo 19, versículo 3, establece que cuando yo soy desobediente, rebelde al llamado, a la palabra, a la instrucción de Dios, voy a recibir las consecuencias y los problemas van a venir para mi vida, para mi casa y para mi familia. De manera que lo mejor que nosotros hacemos como hombres y mujeres sabias, cuando hablamos de sabio estamos hablando temeroso de Dios. Amén. Porque ese es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. Lo mejor que hacemos es someternos
a su voluntad y a su palabra. Sí, Señor, obedecerle. ¿Verdad que sí? Si te gusta o no te gusta, obedecer. Alabamos a Dios Él te para ha de siempre. fortalecer y luego te honrará. Entonces, ¿cuál es el problema, Crilla? Que el problema que tiene la desobediencia es que la desobediencia nos aleja del plan de Dios. Claro, entonces si nosotros queremos mantenernos en el plan y en el propósito de nuestro amado Padre Celestial, tenemos que seguir. Vivir en obediencia porque Él es quien conoce el camino que ha trazado para cada uno de ¿Verdad nosotros. que sí? Entonces tenemos que vivir en obediencia. Entonces, hay un asunto, antes de pasar al texto, que me gustaría compartirlo contigo, Cristo. Porque nosotros hemos sido llamados a servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ahora bien, la pregunta, tanto para nuestros contactos como para vos, que es mi compañera de programa, ¿la desobediencia tardía equivale a desobediencia a Dios? La obediencia tardía es desobediencia ante Dios. Sí, Señor. Claro. Obediencia tardía porque el Señor pues nos manda a hacer algo hoy, pero a mí me da la voluntad de quedarme durmiendo y lo voy a hacer mañana. Es desobediencia porque lo que Dios quería hacer hoy, Dios tiene su hora y su tiempo y su momento para todas las cosas. Dios te llama el tiempo nuestro a orar por una persona que está grave de muerte, a punto de expirar, y te manda a orar por el pastor Morales, que está enfermo, está grave. Esa oración donde Dios te está enviando es la oración que va a obrar. Es en el momento de Dios. Salud en el momento de Dios. Exactamente. Entonces tú lo dejas para mañana. O para la tarde, no, porque yo tengo un compromiso, ¿verdad? Con mi primo, José Antonio, que me está esperando y nos vamos a encontrar ahorita. Tenemos algo planificado. Entonces, cuando yo regrese, yo voy a ir donde el pastor. No. Cuando tú te estás arreglando para salir, tú ya dices que ya el pastor se murió. Exactamente. Ay, déjeme decirle. Pero es un ejemplo bueno que estamos poniendo. Es un ejemplo bueno de lo que es la desobediencia tardía, que es equivalente a una desobediencia a Dios. La obediencia tardía. La obediencia, déjeme decirle que con esto me está recordando algo que pasó hace 24 años atrás, porque estaba recién convertida. Aleluya. Yo vivía cerca de un parque, que allá le llaman plaza, en la misma calle, solo un poquito, pero cerca, ¿verdad? Como de salir de aquí de su casa, allí mucho más cerca que llegar allí a la Palencado. Ese día por la tarde, ese domingo por la tarde, yo estoy recostada en mi casa que llegué del culto. Y ahí despierta, veo que yo di que estoy en el parque, justamente en ese parque, de que brincando de banco en banco, predicando la palabra del Señor. Aleluya. Y que hay una pareja ahí que se voltea y me mira, que ellos estaban como discutiendo y revoltean y me miran, pero que yo sigo predicando. Y yo entendí que era que debía ir a ese parque a predicar y no lo hice. Pero usted debe entender que un par de horas después me entero que un hombre mató a su mujer ahí en el parque. Ay, santo Dios. Eso a mí, mire, todos mis órganos se me viraron por dentro. Eso fue una revolución dentro de mí. Señor, perdóname porque yo no tenía esa... Yo estaba recién convertida. Entonces son experiencias que marcan a uno. Que ahora mismo yo estoy aquí con usted y estoy predicando la palabra. Y si a mí el Señor aquí me da un mensaje de que yo tengo que salir para mí, que para Santo Domingo, para Higüey, para Haití, para Cupí, para donde sea, yo voy a soltar lo que tengo y voy a ir. Bueno, yo siento la presencia de Dios como una confirmación de que la desobediencia nos aleja del plan y el propósito de Dios. Y eso queremos crear conciencia en esta mañana, que la desobediencia, óigame bien, es dañina, y que la obediencia tardía es desobediencia ante Dios. Así es. O sea, tenemos que obedecer a Dios en todo tiempo, como decíamos, escuchando su voz y obedeciendo su mandato a tiempo y fuera de tiempo. Él tiene una hora para todo, Él tiene una hora para todas las cosas, un tiempo para todo marcado. Y nosotros somos los que no conocemos el futuro, pero Él lo conoce todo.
Nosotros conocemos el ahora por su misericordia. Ahora sabemos, ¿verdad?, que hay una hora. Ahora sabemos que hace calor. Ahora sabemos que está haciendo sol y miramos ahí en este segundo, pero dentro de un segundo no sabemos qué va a hacer, pero Dios sí lo sabe todo. Aleluya. Bueno, hay un ejemplo escritural en la palabra de Dios que está en Jeremías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Vamos a leer algunos versos de este pasaje y entonces estaremos comentando, aleluya, de lo que es la palabra en casa dentro de su programa Tiempo Decisivo. Aleluya. Vamos a hablar acerca de la corrupción espiritual, alabado el que vive, y civil, que trae los juicios y el castigo de Dios. Versículo 20, hay una palabra que comienza diciendo: anuncia esto de la casa de Jacob y publicalo en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y falto de entendimiento, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. A mí no me temeréis, dice el Señor, no temblaréis delante de mi presencia, que puse la arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantarás. Se levantarán tempestades, pero no prevalecerán, bramarán sus ondas, pero no pasarán. Aleluya. Sin embargo, este pueblo tiene corazón apóstata y rebelde. Han apostatado y se han ido. No dicen en su corazón: temamos ya al Señor Dios nuestro, aquel que nos daba las lluvias, así las tempranas como las lluvias tardías, en su sazón, reservando para nosotros las semanas determinadas de la cosecha. Aleluya. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados os han privado de aquellos bienes. Aleluya. Vamos a dejar la lectura, porque nosotros a veces recibimos las consecuencias de nuestras propias acciones. Amén. La palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso se va. ay, la gente cree su fuego. Bueno, un saludo para Luz María López. Ella dice: Dios se le bendiga. Hay que estar desconectado totalmente de la noción del tiempo. Hay que estar totalmente desjuiciado para entender que esto es un juego, porque si no quiere entenderlo por la palabra, la persona que siembra en su casa una matita de orégano no va a tener una mata de cilantrico. Aleluya. Y el que siembra cilantrico no va a tener orégano. Me gustó, y la palabra dice que lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Eso es así. Me gustó mucho una palabra que dijo nuestro hermano Cristian Bastardo mientras predicaba el domingo, y es que la gente que solamente se fundamenta en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y se olvida del Antiguo Pacto, y que tiene que ver con los principios que están en el Antiguo Testamento. Aleluya. Para mí que no ha perdido la noción del tiempo, claro, y de la Biblia, porque ahí está prácticamente todo el contenido profético de los acontecimientos futuros que está en el Antiguo Testamento, y esas palabras están ahí para enseñarnos a nosotros, no solamente para evitar caer en los errores en que cayó el pueblo, sino también para educarnos y para que sepamos cuáles son los acontecimientos finales que están previstos en muchos libros de la Biblia, como el libro de Ezequiel, Daniel y el caso de Zacarías, que hablan del futuro del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que nosotros invitamos a estar atentos en cada cosa que pasan y que suceden en nuestra vida. Bueno, en Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, las cosas que antes se escribieron. No, ¿a qué cosa se refiere el apóstol? Y está hablando que tengamos esperanza, a la porque palabra. Cuando habla de esperanza, está hablando de cosas que están en el futuro. Exactamente. Y que están reveladas precisamente en las Escrituras, y muchas de ellas están contenidas en el Viejo Testamento. Exactamente. Del Nuevo Testamento encontramos muchas en el Antiguo, pero del Antiguo encontramos muchas en el Nuevo. Para mí, son 66 libros que los amo de igual manera. Aleluya. El contenido está ahí para nuestra enseñanza.
Aleluya, bueno, que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Elías Lorenzo. Saludos para toda la familia. Lorenzo Tirado está en esta casa. Bueno, aprovecho y saludo también a la familia Trinidad Figueroa. Que la bendición de Dios esté llegando amplia y abundantemente a esas familias. Sí, que tengo mi niñita hoy, mi bebecita cumpleaños, mi bebecita más chiquita. Cumpleaños hoy. Saludos para ella, ¿cómo se llama? Lisania, cumple hoy 13 años al revés. Bueno, saludos para Lisania, que está cumpliendo 31 años. Yo entiendo muy bien el lenguaje cuando se hace invertido. La bendición de Dios para ella tener este día. Bueno, vamos a ver este verso, versículo 20, donde Dios está llamando al profeta Jeremías, el profeta llorón. En ese momento, el menorcito, aunque tenía una buena edad cuando el Señor lo llamó, que no quería recibir el llamado de profeta. Pero el Señor le dijo, no, tú tienes un llamado y no rehuses, porque a lo que yo te mande, obediencia, obedecerás, tú tienes que ir y harás. Y lo harás, sí, eso es así. Entonces el Señor le dice a Jeremías, a la altura de este ya, capítulo 5, dice, anuncia esto en la casa de Jacob, refiriéndose a Israel, y publicaron en Judá, diciendo, aleluya, lo que dice el versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y falto de entendimiento, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Dios le está hablando al profeta que le proclame con urgencia, que tiene que ser publicado en Jacob y en Judá. Alabado sea Dios para siempre. A ese pueblo descorazonado, sí, estaban descorazonados, casi de voz en cuello, tiene que decirle, oí esto ahora, pueblo necio y falto de entendimiento. Clidia, esos términos, ¿qué te parecen cuando Dios utiliza unos términos tan fuertes para su pueblo, aparentemente las niñas de sus ojos? Bueno, es algo terrible que el Señor viene sufriendo, y lo vemos por la palabra, que el Señor viene sufriendo con el pueblo y dando oportunidades, así como nosotros en un momento dado, que ya estemos hablando con nuestros hijos, no haga esto, mira la cosa así, por acá, y dando ese consejo sabio de padre, aunque humano, pero sabio, porque los padres amamos tanto a nuestros hijos. Y que este muchacho sea necio. Y ese muchacho, mientras más, llega un momento en que usted le dice, pero no sea tan necio. No, ya usted está hasta la coronilla. Y le suma a su necedad la falta de entendimiento. Exactamente. Entonces significa que ya usted debe estar entendiendo que ya usted como padre está sumamente molesto porque usted está viendo que el problema está alcanzando a su hijo. Y usted no quiere que sea alcanzado por el problema. Usted quiere que su hijo sea restablecido, que sea alcanzado por la victoria, que sea victorioso, que sea triunfante, que alcance logros. Entonces el Señor, que sea vencedor, que sea como su padre. Exacto, no vencido, sino vencedor. Entonces el Señor, que viene por décadas, por siglos, por milenios, tratando con el pueblo, hagan las cosas así, háganlo de esta manera, obedezcan, compórtense. Óigame, verdaderamente que el pueblo era un pueblo necio, tremendo, y falto de entendimiento. Tremendo. Ahora, lo grande de eso, Clidia, para que no se me escape, es que esas palabras que se aplicaron tantos miles de años antes, se le pueden aplicar al pueblo en la actualidad. Claro. Aleluya, porque el pueblo tenía que obedecer, no era porque Dios le estaba hablando directamente, era obedeciendo lo que le estaba diciendo el líder de ese momento. Así es. El profeta que se llama Jeremías, y el pueblo no quería escuchar a Jeremías. Y no solo eso, el pastor, que también es un pueblo sumamente mal agradecido, porque es un pueblo que había vivido tantos momentos cruciales, difíciles en sus vidas, y había visto la mano de Dios sacarlo del mismo lago del infierno, sacarlo de la misma destrucción, del lodo cenagoso, de la pérdida de sus vidas, de su familia, reconociendo y recordando que debían hacerlo. Parece que habían olvidado lo que estaban viviendo, todas las cosas por las cuales habían pasado. No parece, es que lo habían hecho, porque el mismo texto, en la parte que sigue, Clidia, dice los motivos y la razón. Porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Pero es increíble. No tienen entendimiento. Es increíble. Están dados a la maldad, y la maldad los ha Pero enseguecido. viendo las señales y los prodigios y cómo Dios los había liberado en tiempos pasados de situaciones muy apremiantes, sin embargo, ellos perdieron eso de vista
aleluya, pero tampoco oían el mensajero Nada. de Dios que lo estaba convocando a una vida fiel, obediente, a que se sometan a su palabra, y ellos seguían de terco. Óigame, el amor de Dios es maravilloso. Lo dice un coro, pero de verdad el amor de Dios es maravilloso porque vamos a decir que una mujer, usted como pastor, ¿verdad? Usted como hombre, que una mujer le diga a usted, yo no quiero nada contigo, no me moleste. Yo creo que usted tiene que tener dignidad. Su amor debe ser demasiado grande, como bueno, el de Oseas, para estar ahí persistiendo. Cuando nos vamos al capítulo 18, estamos en el 20. Y en el capítulo 18, en el verso 12, nos encontramos que allí este pueblo le dice al profeta Jeremías, cuando Dios le dice, háblale, háblale con amor. Y ellos le dicen, no oiremos, sino que el pensamiento de nuestro malvado corazón haremos. Aleluya, fuerte. Y aquí vemos que todavía Dios sigue, el amor de Dios es grande. Pero Dios hablando precisamente y tomando como modelo la pareja, dice que si una mujer toma a un hombre, si un hombre toma a una mujer y se separa de ella y ella se va con otro hombre, que si la va a recibir. Sin embargo, el pueblo había fornicado, había cometido adulterio con otros dioses, y Dios aún así la seguía llamando al arrepentimiento, así diciéndole, vuélvete a mí. Amén. Aleluya. Esa es la misericordia, el amor del Señor, y la bondad de Dios. Porque no es un amor carnal. Aleluya. El amor de Dios es un amor espiritual, un amor de deseando lo mejor para su pueblo. No, eso no es lo que te conviene. Lo que te conviene es regresar a mis brazos. Aleluya. Entonces Dios le está hablando a Jacob y a Judá. Alabado sea Dios, a través del profeta Jeremías le dice, oí ahora esto, pueblo mío. Aleluya. Pueblo necio y tardo y falto de entendimiento, que tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen. O sea, Dios está llamando a la gente a la reflexión. Pero si nosotros analizamos no solamente eso con el pueblo, sino en el sentido del mundo, de la gente que así fue hecho a imagen y semejanza, que el Señor le puso ojo y oído para ver las circunstancias en las que está el mundo, aleluya, y para oír también a su mensajero denunciar las cosas que están pasando. Alabado sea Dios. Pero el hombre también es necio, al igual que muchos del pueblo. Amén. En el mundo hay necios. Eso es así. Y también hay sordos que no escuchan el mensaje que Dios le está dando para que se arrepientan. Para arrepentirse de sus malos caminos, para que vengan a su vida tiempos de refrigerio. Porque eso es lo que quiere el Señor. Y recordándoles a cada persona que no es que el Señor esté necesitando. ¿Sabe lo que es una persona falta de entendimiento? Bueno, una persona que no entiende nada, falta de entendimiento. Que no tiene sentimiento de Dios. Amén. No quiere a Dios en el corazón para nada. Aleluya, a pesar de que Dios lo ha dicho claro, bienaventurado el hombre, el varón que no anda en caminos de pecadores, amén, ni en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores. Dios está buscando hombres y mujeres que se deleiten, que vivan su palabra, aleluya, que guarden sus mandamientos y que se sometan a su plan y a su propósito, tal como Él ha diseñado. Que no les pese obedecerle. No pesar obedecerle a Dios significa estar dispuesto a negarnos a nosotros. Par de preguntas, Cridia, que hace el Señor en el versículo 22. Vamos a ver si usted puede leer. A mí no temeréis, dice el Señor, no temblaréis delante de mi presencia, que puse la arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantará. Se levantarán tempestades, pero no prevalecerán, bramarán sus ondas, pero no lo pasarán. Oye lo que el texto está diciendo. El contenido de ese texto está hablando, a mí no me temerán, dice el Señor, no temblaréis delante, y le explica que hizo el mar. Así es. Y el mar tiene un límite. Los elementos le obedecen. Las arenas de la orilla no pueden pasar, ni las aguas pueden pasar los límites que Dios le puso al mar. Sin embargo, mientras las arenas y las aguas pueden obedecer a Dios, el tú que pueblo fuiste hecho semejante a Él, creado
con entendimiento, con inteligencia para obedecer la palabra y vivirla, no puede. Mientras el mar, las arenas del mar y las aguas se detienen en el punto límite que el Señor le puso, y lo dice claro, escúchame bien, que puse la arena por límite al mar, Amén. por estatuto eterno, que no quebrantará, se levantarán las tempestades, pero no prevalecerán, bramarán sus ondas, pero no lo pasarán. Allí lo puse y nada de lo que acontezca les va a mover. Cuando yo estoy viajando para Santo Domingo y yo veo los arrecifes y veo las orillas de los mares, hace tiempo que estoy viajando, cuando tú miras la carretera donde está la pista asfaltada y tú miras la distancia de allá, tú ves que las aguas se han mantenido años Amén. y años en ese lugar allá contenida y no han cruzado el asfalto a este lado porque el Señor fue quien puso los Lo límites. estableció el Señor. Aleluya. Entonces Dios está comparando eso y dice, bueno, pero las arenas y las aguas me obedecen y no pasan los límites que yo le puse al mar. Sin embargo, ustedes son tan necios y tan faltos de entendimiento, Así lo que dice el es. versículo de atrás, que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, porque quebrantan mi palabra y no se someten a mis mandamientos. El universo le responde. Increíble. Como dice una de mis alabanzas. Entonces, si el Señor, universo te responde, responderé en amor a ti. Pero por lo que dice el versículo Amén. 22, a mí no me ¿A mí temeréis. no temeréis? Si ustedes toman como modelo el mar, sus ondas y sus olas, y lo que pasa con sus arenas, deberían temblar ¿Quién la puso allí? delante de mi presencia. ¿Por qué no se mueve? ¿Por Aleluya. qué no se sale de su causa a hacer estrago por ahí? Pero mira cómo Porque yo así lo establecí. Pero míralo como lo dice en el versículo 23. Sin embargo, este pueblo tiene corazón apóstata y rebelde. Han apostatado y se han ido ¿Y para dónde se fueron? para donde el mismo diablo. Se fueron En busca de a las adorar los carnalidades. ídolos, hicieron las carnalidades. connivencia con las naciones paganas, los pueblos paganos que el Señor les había prohibido. Bendito sea Dios para siempre. Cuando ustedes entren a esa tierra, Clidia, no se mezclen con los pueblos. Alabado sea Dios Y fue para lo siempre. primero que hicieron, ver las bellezas de esas damas. Aleluya. Santo. Es tremendo. Pero ellos ni siquiera reflexionan. ¿Qué dice el versículo 24? Mira que no reflexionaba el pueblo. No dicen en su corazón, temamos ya al Señor Dios nuestro, a aquel que nos daba las lluvias, así las tempranas como las tardías, en su sazón, A su tiempo. a su tiempo, reservando para nosotros las semanas determinadas de la cosecha. O sea, al pueblo le estaba ahí yendo bien. Óigame, dice aquí en la parte A, no dicen en su corazón, temamos ya. O sea, ya, paremos ya de tanto, Claro. de tanto correr, de No, tanto no. andar, de tanto buscar. Que no se puede persistir en la desobediencia. Amén. Porque la desobediencia es pecado. Y como decíamos al principio, una obediencia tardía es igual Es igual a pecado. a desobediencia. Desobediencia. Además, la desobediencia nos separa del plan y el propósito de Dios. Definitivamente. Y como Dios quiere que nosotros nos mantengamos en su plan y en su propósito, nos está diciendo a nosotros, como le digo al pueblo, es tiempo ya, como dice Estanislao Así es. en un coro. No dicen en su corazón, Temamos ya. temamos ya O sea, del Señor. Ya es no, tiempo no se cansan de pecar. de someternos a obediencia y decidir escuchar la voz de Esto Dios, es, no se cansan de pecar, añadiendo pecado al pecado. obedeciendo al profeta. Gloria al Señor. Aleluya. Es fuerte, pero resulta no solamente eso. O sea, ¿quién lo bendecía? Porque ese texto está diciendo que el Señor es el que le manda la lluvia temprana y tardía para que sus cosechas fueran abundantes y sus sembrados fueran productivos. Entonces, esas leches que iba a fluir leche y miel, además que ellos muchas de esas no sembraron, pero lo que sembraron en un momento determinado, porque la cosecha se agota, Amén. iban a ser bendecidas con la Bendecida por la lluvia ayuda del temprana Señor. y tardía de Amén. parte de Dios. Pero ellos no se dieron cuenta que quien hacía propicio todo para que esa cosecha fueran bendecidas era Dios. Dice, no reservando para nosotros, óigame bien, reservando para nosotros las semanas
determinadas de la cosecha. Claro que sí. Qué lindo es Dios. Inclusive, aunque pudiera ser momento de lluvia abundante, al momento de hacer la recolecta de la cosecha, cesaban las aguas. Sí, exactamente. Porque Dios es ordenado. ¿Verdad que sí? Dios es ordenado. Para que ellos recolecten sus frutos y reciban las bendiciones. Entonces, ¿qué pasó? El versículo 25 es claro cuando dice, ¿por qué cesó la bendición de Dios en su vida? Y a lo mejor la tierra comenzó a negar sus frutos. Bueno, porque ya la cosecha no estaba produciendo. ¿Por qué? Versículo 25. Y dice, porque vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Qué cosas? Las que están arriba. Y vuestros pecados os han privado de aquellos bienes. Alaba si puede. Eso pasó con aquel pueblo. Eso está pasando hoy día. Bueno. Y eso seguirá pasando por la desobediencia nuestra. Dios está en su santo templo. Dios está esperando que nosotros nos mantengamos y vivamos en oración en comunión con Él. A veces vemos en una congregación 2 o 3 personas muy bendecidas y vemos 2 o 3 que no sacan el pie del plato. Óigame, y es que la obediencia se deja ver, la desobediencia también. Aleluya. Bueno, quiero saludar al pastor Amílcar López, uno de los pastores de nuestro movimiento allá en los Estados Unidos, Boston. La bendición de Dios con usted, Amílcar. Cuídese mucho. Saludos para toda la congregación allá. Aleluya. Hemos estado predicando en ocasiones donde nuestro hermano Amílcar López, para mí, ¿verdad? Ha sido de bendición. Es un gran hombre de Dios. Le presento a Clidia desde aquí, para cuando ella esté allá, usted la ponga a predicar. Tremenda predicadora. Dios sea toda la gloria de mi Padre Santo y maravilloso. Aleluya. Qué bueno. Bueno, seguimos leyendo en el versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Ay, acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para atrapar a los hombres. Sí, es increíble. Cuando uno lee este pasaje de Jeremías que estamos compartiendo desde el versículo 20, para que se lo aprendan ahí la gente que está en contacto y lo compartan en sus iglesias, uno cree que eso no está en la Biblia. Así es. Pero hay que ser sabio y entender que el Señor en su palabra tiene respuesta para todas las cosas. ¿Verdad que sí? Para todo. ¿Usted está dudoso de algo? Váyase a la Biblia. Va a encontrar respuesta. Y ahora con los celulares, usted quiere saber cualquier cosa, usted lo escribe ahí, se va a Google y lo escribe ahí, las palabras que usted quiere, basado en la Biblia, según la Biblia, usted le escribe tal cosa según la Biblia, y ahí le va a salir respuesta, porque la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Tú crees que solamente en el pasado hubo impíos dentro del pueblo? Porque está diciendo, eran gente aparentemente creyente, pero eran apariencia de piedad. Amén. Dice la palabra, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazo y pusieron trampa para atrapar a los hombres. Qué pena, porque eso ha sido así, eso fue en aquel entonces, sigue siendo así, y lamentablemente por causa de la maldad en los corazones y por causa de que hay un diablo trabajando en la mente y en la vida de muchas personas que se dejan, lamentablemente seguirá siendo así. Y es la palabra de Dios la que nos dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y que no lo podemos sacar. Quiere decir que hay cizañas por ahí en todas partes. Aleluya. Y si hay cizañas, esos son los impíos. Yo no sé si tú ves en el 2.8 de Jeremías. Ahí, yo creo que se mueve en el 2, versículo 8. ¿Qué dice el 2.8? El versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprobé. Vuelve al pasaje de 5:26, porque ahora se trata de que los impíos son los sacerdotes y son los profetas, aleluya, los que no temieron y los que no preguntaron por su ley y se apartaron de Dios. Aleluya. Es increíble, pero me gusta algo, y es que Dios no cubre ni tapa nada. Amén. Todo lo que sea pecaminoso,
venga del sacerdote, claro, venga del profeta, venga de donde venga, tiene que salir a la luz. Bueno, si viene del sacerdote, viene del pastor, viene del líder, es que más pronto debe salir a la luz porque son las personas que más conocimiento tienen y que están ahí con un propósito. La pregunta, Clidia, es ¿quiénes son estos impíos? Nada más y nada menos que los sacerdotes, pastores y profetas, según el capítulo 2 del versículo 8. Ellos, alabado sea Dios para siempre, óigame bien, se entregaron a una vida religiosa en vez de tener una comunión profunda e íntima con su amado Padre Celestial. Amén. Increíble. Y eso puede darse en estos tiempos, que usted sea más religioso que espiritual. Y ellos se daban a la vida de la idolatría. Y en estos tiempos uno se queda un poquito estupefacto cuando escucha cosas. Yo estaba hace unos meses visitando a una persona por allí, por Hierbabuena. Esta dama es católica y allí pues en conversaciones de una chica que es supuestamente cristiana, que la molesta a ella porque ella es católica, ¿no? Entonces un familiar de esta señora estaba visitando en algún lugar a una hechicera y resulta que allí estaba la chica cristiana que molesta a la señora que es católica. Ella estaba allí porque ella como que tenía un hijo que quería que se lo firmaran y estaba allí visitando para que aquella bruja le hiciera trabajo para que le firmaran a su hijo. Entonces esto es muy lamentable, esto pasaba y sigue pasando. ¿Por qué? Porque no estamos en la iglesia. Eso significa entonces que estamos diciendo, porque esa gente son dirigidas por el diablo, eso son cosas diabólicas. Entonces le está dando a entender al diablo que en su opinión él tiene más poder que su Dios. Aleluya. Porque era un tema para llevarlo de rodillas. Señor, si a ti te parece, si está en tu plan y en tu voluntad, y tú entiendes que para mi hijo es conveniente que lo firmen, que él salga adelante en este camino que ha escogido y demás, pues tú lo vas a hacer, sacar tiempo para Dios sobre ese tema y no irse donde Satanás. Entonces esas son las cosas que estamos viendo. Ellos se iban también dando lo suyo, pero que hoy día acontece. Y este es un caso que yo me enteré, que yo allí nada más tierra trágame, ¿no? Pero ¿cuántos diarios esto pasa? Y qué pena. Entonces, en la vida de las personas que tienen esta práctica, pasan cosas. Mire cómo Dios permitió que saliera a la luz. Yo no sé de quién se trata, claro está. Pero esto puede que haya seguido corriendo y alguien que lo conozca. Entonces, en la vida de esta persona, más adelante no se va a ver bendición. Y quizás otro, entonces, pero ella es cristiana, ¿y por qué le pasan estas cosas? No, porque ella no es cristiana. Ella tiene una apariencia, ella va a la iglesia, quizás usa falda, usa vestido, quizás ni se limpia las cejas, quizás no hace un sinnúmero de cosas, pero es satánica. Están dentro de la casa, pero son dentro impíos. De la casa, pero es impía. Aleluya. Bueno, pero mira lo que y no cualquier impío, porque hay impío que tú no le hables de brujo. Pero mira lo que puede suceder, según el versículo 27 que estaba sucediendo en el pueblo. Dice como jaula llena de pájaros. Ay, santo. Así están en sus casas llenas de engaño. Aleluya. Y así se hicieron grandes y ricos. Sí, porque eran delincuentes. En vez de estar pensando en la obra de Dios y en el desarrollo de la obra de Dios, lo que estaban pensando era en llenar sus arcas. Aleluya, y tener buena posición material. Se hicieron grandes y ricos, pero para ellos hay un juicio. Yo escuchaba, yo me deleitaba. Y tenía a lo mejor una congregación llena de gente, pero pareció una jaula llena de pájaros. Exactamente. Imagínense lo que hacían ahí. Brincotear y volar por todos lados. Estaban como pájaros. ¿Ah? O sea, como pájaros sin dirección. Sin dirección y sin control. Volando en toda dirección. Es fuerte. El versículo 28 dice que engordaron, se hicieron ricos, ¿verdad que sí? Engordaron y se pusieron lustrosos. Y aún sobresalieron en los hechos de maldad. No juzgaron la causa de huérfano, y con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Está hablando también de los príncipes, de los grandes, de los gobernantes del pueblo. Alabado sea Dios para siempre, desobediencia. Versículo
29 establece entonces cuál es la reacción de Dios. No tengo que visitar sobre esto, aleluya. Dice el Señor. Dice el Señor, y de tal nación no se vengará mi alma. Bueno, ahí está. Le dio soga. Sí, le dio libertad. Crezcan. Hagan lo que ustedes quieran. Enriquezcanse. Muévanse como ustedes Háganse les parezca. grande. Hagan fortuna. Brillen ante las naciones. Sean vistos delante de los grandes. Clivia, reúnanse en los palacios. La pregunta es el peligro de creerse que estamos bien cuando tú no estás obedeciendo ni viviendo la palabra de Dios. Bueno, el peligro es que, como escuchaba el otro día una prédica, que yo estaba haciendo algo y me costó sentarme, a Ezequiel Molina Rosario, cuando hablaba de el juicio de los grandes. A mí me encanta él por su forma, porque es tan jocoso. Y cómo él hablaba del juicio de los grandes. Y empezó a detallar los grandes, pues los grandes, se hicieron grandes. Hay parte ahí de lo que estamos hablando, Sí. de lo que pasó, cómo se hicieron ricos, adquirieron fortuna, y le fue bien, prosperaron. Sí. Pero fue a causa del engaño A y causa de la del maldad. engaño. Pero ¿de qué vale la prosperidad? Dice el Señor. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo? Óigame, no un poco. No tuvieron en cuenta al No, huérfano ni tampoco al pobre. Aleluya, aunque le fue bien. Entonces el Señor dijo, no habría yo de visitar Estas cosas. esta cosa. Aleluya, y de tal nación no se vengará mi alma. O sea, los juicios de Dios no se hacen esperar. ¿Qué le dijo Jesús? El castigo, tarde o temprano, viene. ¿Por qué? Porque la desobediencia o la corrupción, tanto espiritual como civil, es dañina. No conviene a la casa de Dios, porque tal como establece el Salmo 93, creo que a la altura del versículo 5, es que dice que la santidad conviene a su casa. Entonces, no se puede practicar la corrupción, y más cuando usted lo sabe. Y ante los ojos del Señor está muy vigente. Jesús en Mateo 23 le dice a los discípulos con relación a los escribas y fariseos que ellos diezman del eneldo, de la menta, del comino, que diezman de todo, pero que han descuidado lo más importante, que son las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Sí, era Entonces, con necesario apariencia, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Eso es así. Ahora, ¿cómo el Señor describe en el versículo 3 de lo que se estaba dando allí? O sea, la corrupción espiritual y civil del pueblo, de su pueblo, tanto de los sacerdotes como los profetas, los pastores y líderes de ese tiempo, y del pueblo en sentido general, Tiene su respuesta ahí. tiene su respuesta. Cosa espantosa y fea se hace en la tierra. Claro, en la tierra del pueblo escogido que estaba ahí, alabado sea Dios para siempre, cosa espantosa y fea. Es fuerte. Yo pienso que si el término... Juicio del Señor, ese juicio del Señor. Sí, que lo verá la nación, lo verá Pero la tierra. mire, si los términos que se utilizan en el versículo 21, donde el Señor dice que el pueblo era un pueblo necio y falto de entendimiento, tú lo enlazas con lo que se está diciendo aquí en el versículo 30, cosa espantosa y fea lo que se está haciendo. Esta gente, tal como dice uno de los versos de este texto, sobre todo el versículo 26, dice porque fueron hallados impíos dentro de la casa. Entonces, Ya no se comportaban como gente de Dios. Entonces, como dice aquí en el verso 21, que en el verso 20, que dice que están ciegos y que están sordos, ellos no entienden, ¿verdad? No asimila. Pero aquí en el versículo 30, sus oídos, sus sentidos serán agudizados. Y cuando estas cosas espantosas y feas se hagan en la tierra, todos sus sentidos que estaban muertos estaban totalmente inactivos. Aleluya. Porque ellos lo habían inactivado, porque ellos querían estar pendientes de otra cosa. Pero el mismo Señor se los va a activar y ellos van a sentir el juicio de Dios, será sentido. No solamente en esto, en este tiempo, sino en nuestras vidas. Cuando nos hacemos desentendidos al llamado de Dios para cada uno de nosotros,
a ese llamado de Dios individual, no mirando cómo se comporta el otro, porque es que nosotros, sí tiene que haber una uniformidad en nosotros como iglesia, pero, en Jesucristo, pero es usted, hay un llamado de parte de Dios para usted. Ahora, hablando bien también de lo que es la desobediencia civil y hablando de las cosas feas y espantosas, que se puede traducir como cosas horripilantes y pasmosas que estaban ocurriendo. Pero en el mundo que estamos viviendo, y por eso se predica la palabra para que el hombre se aparte del pecado, de la corrupción, tal como establece Romanos capítulo 1. Tú sabes que el hombre ahora, y yo pienso que hoy más que nunca, recobra todo su imperio. El capítulo 5 de Isaías, Eclidia, cuando dice que hay de los hombres que a los buenos llaman malos y a los malos buenos, que ponen lo amargo y lo amargo por dulce, que hacen de la luz tiniebla y la tiniebla luz. Cuando tú analizas de las cosas espantosas que están pasando, el hombre en diferentes partes del mundo legislando, aprobando leyes contra el aborto, aprobando matrimonio entre personas, parejas de forma irregular, que no es la que Dios estableció. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, aunque el mundo aplauda eso, las cosas feas, son cosas feas que se ven, que se hacen en la tierra, sí, es cosas horripilantes que dejan estupefacto, dejan con los ojos abiertos a cualquiera, y cosas feas acontecen todos los días. Pero, que uno la oye y uno se queda, ¿ah? Ahora tú te puedes casar con un perro. El Señor reprende al diablo, claro que sí, con un palo, con una... Yo vi, yo vi, aleluya, hace como 2 meses. Hay gente, es de verdad, en serio, gente que elige casarse con un perro o una perra. Pastor, vi el otro día, se publicó una boda por las redes de una mujer que se casó con un muñeco, con un payaso de yeso, y arrastrando su yeso, que se iba de luna de miel con su yeso, con su payaso, con su muñeco. Increíble. Lo que está sucediendo en el mundo, cosas feas y espantosas. Como dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el último versículo para ya concluir la palabra en casa. En este día, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por medio de ellos, y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis al final de ello? Hay que tener mucho cuidado, porque mientras los profetas estaban profetizando mentiras, los sacerdotes le hicieron caso al mensaje de los profetas. Y ellos dirigían por medio de los profetas. Teniendo la ley, teniendo la palabra, que tú puedes examinar por ti mismo. ¿Cómo es que tú te vas a dejar llevar de los profetas mentirosos que se han salido de la obediencia, aleluya, para hablar conforme a su propio ego y conforme a su propio capricho? Por eso es importante que usted esté claro de que la palabra es la mayor profecía. Eso está por Usted tiene la palabra del Señor. La más segura. Usted tiene todo lo que se diga al frente. Usted tiene que analizarlo por la palabra del Señor y estar con el oído pendiente de lo que se predica, sea quien sea, para usted saber a qué dice amén, para usted saber qué pone en su mente, en su alma, en su corazón y se lleva a su casa, para usted saber que usted va a estar enseñando a otras personas. Por eso es muy importante. Es algo que se da y uno trata de corregir, pero la gente no se deja corregir. En el momento que yo tengo un devocional, que tengo una participación, que tengo que predicar o algo, yo tomo la Biblia, yo digo la cita de la que vamos a tratar y yo le doy espacio a la persona, incluso lo digo. Yo me tomo mi tiempo para que usted busque. Cuando lo tengan todo, vamos a leer la palabra para que la gente tenga. Pero la mayoría de la gente no lee la palabra. Entonces tomamos la parte y no damos tiempo tampoco a que la palabra busquen. Tenemos que leer la Biblia. La Biblia no está para lujo. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos la responsabilidad de leerla para saber lo que nos dice ella. Este es Dios mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué hombre sobre la tierra puede saber más que la palabra? Bueno, y de hecho, entonces, cuando no estudiamos la palabra, nosotros no crecemos ni maduramos en ella,
viene el profeta que habla mentiras hablando del falso profeta. Aleluya. Entonces el pastor, el líder, el sacerdote se deja guiar por la palabra del profeta, que es mentira, que no le está ayudando al pueblo, que lo que está haciendo es que el plan del enemigo de Satanás para derrotar. Cuando alguien está en la iglesia dando una profecía, yo estoy allí, Señor, revélale al pastor. Señor, revélale al pastor. No, y si no le revela al pastor, que le revele a alguien. Señor, revélale al pastor. Sí, pero más bien al pastor. Yo, en ocasión, Señor, revélanos. Señor, revélale al pastor. Porque puede ser, porque también hay que tener cuidado con dudar del profeta. Aleluya. Tenemos que tener cuidado. Por eso hay que pedir al Señor que revele. Porque una profecía mal dada. Por eso la importancia de escudriñar las escrituras para hacer el examen, como sedazo, pasarlas por el colador y colarlas por ahí. Aleluya, porque si la profecía se sale del contexto bíblico, ya ahí hay algo malo. Sí. Ya ahí está algo malo. Hay que tener tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Bueno, recordando, alabado el que vive, que hemos estado hablando acerca de la desobediencia espiritual y civil, o corrupción espiritual y civil, y la consecuencia, aleluya, ¿verdad? Que cuando se desobedece, los juicios de Dios se manifiestan en nuestra vida de manera personal, pero también como iglesia, como cuerpo, como hemos visto numerosos ejemplos en las escrituras, aleluya, sabiendo que Dios honra lo que le honra. Amén. Y sabiendo que la desobediencia nos saca de comunión y del plan de Dios, y también entendiendo que una desobediencia nos acarrea muchos males, ¿verdad? Y una obediencia tardía también es desobediencia. Es igual a desobediencia. Aleluya, y pusimos el ejemplo. Si el Señor nos manda a orar o a hacer tal cosa a una hora determinada, y usted lo deja para cuando usted quiere. Después de mis planes, cuando los planes míos yo los haya terminado, entonces voy a los planes del Señor. Es un problema. Es un problema. ¿Verdad que sí? Cuidado con eso también, eso es así. Aleluya. Bueno, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo con amor para ustedes. Escucha un poquito esta música. Alabar a Dios, venimos todos a alabar a Dios, vamos todos a alabar a Dios, vamos todos a bendecir su santo nombre, vamos todos a alabar a nuestro Dios, vamos todos a alabar al Creador. Aleluya, cría, ese es el llamado en este día. Vamos todos a alabar a Dios, vamos todos a bendecir su nombre, ¿verdad? Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios. Gloria a Cristo. Por este programa y por usted y ustedes y la gente que va a disfrutar del contenido que queda colgado en la red, tanto en Facebook como en YouTube. La bendición de Dios los alcance de una manera muy especial. Amén. Vamos a estar Santo dando gracias al Señor porque Él es bueno y Él nos permite traer su palabra para bendición nuestra y para bendición vuestra. Así que, amado Dios, Padre Santo, Rey glorioso, te damos gracias en esta hora por tu amor inmenso, Señor, manifiesto en tu palabra, manifiesto en nuestras vidas. Presentamos a ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, a cada una de las personas, de los amigos y hermanos televidentes, Señor, Padre, para que tú seas trabajando con ellos, aquellos, Padre, que están pensando, mi Dios, volverse a ti, que un día se fueron. De igual manera, aquellos, Señor, que están tomando en consideración rendirse a tus pies, Padre, que tú les ayudes, Señor, a completar ese trabajo, Dios mío, esa decisión, esa determinación. A aquellos que te sirven, Señor, aleluya, fortaléceles para que sigan hacia adelante en tu camino y que no se dejen confundir por nada, Dios, sino que seamos obedientes a ti. Padre, te suplicamos también por los que están enfermos, por los que están pasando por diferentes vicisitudes y situaciones, mi Señor, para que tú en tu inmenso amor y bondad, autoridad y poder, sea tomando el control, Señor, de cada problema, Señor, trayéndole soluciones a cada uno de ellos. Padre, te lo suplicamos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su programa Tiempos Decisivos. Hoy, por causa ajena a nuestra voluntad, pues no estamos en la estación de radial. Y hubo un problemita
allá, que tiene que ver con la energía eléctrica, y por eso decidimos hacerlo desde nuestra casita. Así que gracias a todos por estar ahí. Amén. Un servidor, el pastor Diógenes Lorenzo Morales, servidora Clivia Figueroa Trinidad, invitándolo para que el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde desde el canal 24 Mi Pueblo TV no se pierdan este mismo espacio, tiempos decisivos. aleluya, Dios les bendiga. Aleluya.